Dios les bendiga. Gracias por estar conectados a Casa de Vida. Gracias por estar conectado ahí en su casa urba. Gracias a todos los anfitriones, oye, que han dispuesto su hogar para reunirse y para invitar amigos, familiares y vecinos, porque entienden que la iglesia el día de hoy tiene la apremiante tarea de la Gran Comisión. Hoy más que nunca la Gran Comisión tiene que estar viva entre nosotros. Nos compete a ti y a mí cumplir la Gran Comisión en este tiempo. No podemos fallar, no podemos errar el blanco. Dios nos tiene a cada uno de nosotros para poder hacer su obra el día de hoy. Y su obra requiere urgencia. La obra de Dios necesita de usted y de mí. Quiero que oremos juntos allí en este momento para dar inicio a nuestra enseñanza de este tiempo, el cual hemos titulado Cristo mi abogado. Sé que vas a ser bendecido grandemente, sé que Dios te va a hablar y esto va a traer frescura y tranquilidad a tu vida. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en este tiempo. Bendigo la vida de cada persona que está allí, Dios mío, de cada anfitrión que ha abierto las puertas de su casa para invitar amigos, familiares, vecinos, porque ellos, al igual que Zaqueo, al igual que Leví, Mateo, oh Dios, han preparado su hogar, Padre, para que otros también puedan conocerte. Yo te pido, Señor, hoy especialmente que bendiga la vida de cada anfitrión, oh Dios mío, que ha dispuesto, que ha invitado amigos, que ha llamado a sus amigos para que compartan con ellos en casa. Pero también oramos por cada una de las visitas que están con nosotros hoy en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares. Padre, te pido que le bendiga y que tu palabra corra como un río y que a partir de hoy sus vidas sean poderosamente bendecidas en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, mi buen Dios y mi Señor. Amén, amén y amén. Cristo, mi abogado. Ese es el tema de este día y sé que va a bendecirte grandemente. Pero antes, quiero que arranquemos con unas preguntas, con unos interrogantes. Lo hacemos al principio como de costumbre, pero al final volvemos otra vez y hacemos el mismo planteamiento. La idea es, después de la enseñanza, cómo varían tus respuestas, si hemos aprendido, si estaban bien si estaban bien respondidas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y eso es importante entonces en este tiempo, prestar mucha atención para ver cómo están nuestras interrogantes el día de hoy y cómo podemos darle respuesta al terminar la enseñanza, si en algo ha cambiado. Sus interrogantes son falso o verdadero. Falso si no está de acuerdo, verdadero si está de acuerdo con el postulado. La primera pregunta dice: ¿necesitamos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios? ¿Falso o verdadero? Usted tiene su respuesta. La segunda pregunta dice: ¿nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables? ¿Falso o verdadero? Usted tiene la respuesta. ¿Qué piensa usted al respecto? Y la tercera pregunta dice: ¿hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres? ¿Está usted de acuerdo con esa premisa? ¿Falso o verdadero? Permítame contarles una historia muy curiosa de una madre y una niña. Resulta que había una madre que tenía una fiesta, tenía una tremenda invitación en ese tiempo, una tremenda fiesta se iba a dar en su casa, y ella cambió muy temprano a la niña porque tenía que estar atenta de la cocina, de los alimentos, de recibir a la gente, al personal. Y así que esta madre, después de cambiar a su niña y ponerle el vestido más hermoso, le dijo: quiero que te mantengas limpia durante todo este tiempo. Por favor, no vayas a ensuciar tu vestido como de costumbre. No te descuides jugando de tal manera que ensucies tu vestido. La niña le dijo: sí, mamá, esta vez no será como las otras. La mamá se fue a hacer sus labores y la niña empezó a jugar allí y por un momento quizás olvidó las recomendaciones de su madre, hasta que de un momento a otro ella escuchó que estaban tocando a la puerta. Y cuando escucha que estaban tocando a la puerta, la niña salió a ver quién era, y en el camino a salir a ver quién era, se percató y miró el vestido y se dio cuenta que su vestido en la parte inferior estaba todo humedecido porque había estado jugando con las muñecas y también utilizó agua y había chispeado, había humedecido su vestido en toda la parte inferior de su vestido. La niña empezó a pensar y a cavilar en su mentecita: ¿qué hago? ¿Qué hago? Mamá se va a dar cuenta, y si mamá se va a dar cuenta me va a castigar, me va a corregir, me va a reprender. ¿Qué hago para que mamá no se dé cuenta? Así que la niña le saltó una brillante idea en ese momento, y su idea brillante fue tomar las tijeras de modistería de mamá y cortar la parte inferior del vestido. De esta manera mamá no se dará cuenta. Así que cortó la parte inferior del vestido
y fue y se presentó a la fiesta donde estaba la mamá. Ya la mamá de pronto no se dará cuenta del vestido, de que lo mojé ni nada por el estilo. La niña estaba confiada que había eliminado la evidencia de sus travesuras. Se dirigió hacia la sala y así salió a saludar a todas las visitas. ¡Qué curiosa historia! ¿Recuerda usted alguna travesura cuando niño? ¿Recuerda usted las travesuras que hicimos en algún momento? Curiosa historia la de esta niña. La cómica historia que acabamos de mencionar el día de hoy, déjeme decirle que es una historia sacada de la vida real. Pero ojalá todo se pudiera resolver como la niña lo resolvió. Ojalá y nuestros problemas se resolvieran tan fácilmente como la niña pensaba que podía hacerlo, sacando la tijera de modistería de la mamá y cortando la parte inferior de su vestidura. Vamos a pensar por un momento, y quiero que vayamos quiero que mire ahí en su cartilla que usted está siguiendo allí, en el taller que le entregó su anfitrión, y pensemos por un momento. Piense por un momento en los siguientes planteamientos y vamos a contestar las siguientes preguntas. Ahí van a aparecer unos cuadritos al frente, sí, no, dependiendo cuál sea su respuesta o lo que usted cree de la pregunta. La primera pregunta dice, ¿guarda secretos que no quiere usted que nadie sepa? ¿Sí o no? Eso depende de tu condición. Tú puedes responder ahí en tu hoja, es privado, es para ti. Segunda pregunta, ¿a veces sientes remordimiento de conciencia y vergüenza? ¿Sí? ¿No? Eso depende de tu respuesta y de tu condición. Es privado, puedes responderla. La tercera pregunta dice, ¿siente que alguien le ha acusado por cosas de su pasado? ¿Sí? ¿No? Vamos a la cuarta. La cuarta dice, a veces se siente tan mal por su pecado que duda de que hay remedio para su pecado, para su falta. ¿Sí? No. Usted tiene la respuesta correcta allí, dependiendo de tu condición. Y la última pregunta dice, ¿hay solución para una conciencia que le acusa? ¿Sí o no? Usted tiene la respuesta, usted sabrá. Déjeme decirle que los sentimientos de culpabilidad por nuestras faltas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de poder resolverlos. A veces nos llegamos a preguntar, ¿qué pensará o qué pasarán? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de nuestro alrededor? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? ¿Se ha hecho usted estos interrogantes alguna vez? ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? Y quizás hay gente que se acerca a veces y dice, pastor, es que mi falta, mi pasado, mi pecado, lo que hice hace tanto tiempo fue tan malo, fue tan duro, fue tan difícil, que yo no sé si realmente tengo un perdón de Dios. Y eso quizás está cavilando en tu mente. Pero permíteme llevarte a la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, hijitos míos. Mira cómo comienza esta carta, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Interesante la forma que nos plantea nuestro Señor a través de la escritura de Juan. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, hay solución al pecado. Y dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Vámonos al primer ítem que usted tiene en su taller allí. Y allí se plantea un interrogante. Hay una pregunta que se plantea allí. ¿Ha pensado alguna vez que necesita a un abogado para defenderse ante Dios? ¿Alguna vez le ha venido eso a su mente? ¿Alguna vez ha tenido ese pensamiento? ¿Ha pensado usted alguna vez que necesita un abogado para defenderse delante de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿De pronto crees que sí? ¿De pronto crees que no? Bueno, en algunas ocasiones. En ocasiones necesita una persona a un abogado, ¿cree usted? ¿En qué ocasiones necesita una persona un abogado? ¿Cuándo cree usted que una persona
debe de conseguir un abogado? Me gustaría que respondieras, por favor, ahí al chat. Por favor, mueve el chat, los que están allí en casa, los que me están viendo allí a través de su ordenador. Por favor, tú puedes responder ahí al chat. ¿Cuándo crees tú que una persona necesita un abogado? ¿Será que necesita un abogado cuando todo está bien? ¿Será que necesita un abogado cuando todo anda mal? ¿Será que necesita un abogado para que todo no vaya mal? ¿Será que necesita un abogado cuando necesito una defensa? ¿Será que necesito un abogado cuando voy a plantear un negocio? ¿Será que necesito un abogado cuando me voy a meter en nuevas, voy a rentar una casa o qué sé yo y no sé cómo hacerlo? ¿Cuándo crees tú que se necesita un abogado? Permítame ir al segundo ítem de su taller. Algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen, Dios me perdonará. Hay otros que hacen cosas peores que yo y llegan a pensarlo de esa manera. A mí Dios me va a perdonar. Hay otros que hacen cosas peores. Hay otros que hacen cosas más feas, más horrendas que yo. ¿Qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura al respecto? En la siguiente diapositiva hay un texto bíblico ahí, en Isaías capítulo 64, versículo 6. Quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, por favor, y busquemos allí en el libro del profeta Isaías. Y por favor, se posesione usted allí en el capítulo 64, versículo 6. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Quiero leer para usted el siguiente versículo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mire lo que plantea el profeta Isaías. Todas nuestras maldades nos han llevado como el viento. Dice el profeta Isaías que somos como trapo de inmundicia delante de Dios. Dice el profeta Isaías que todos, por más bueno que yo me crea, por más correcto, por más justo que yo crea, que yo aparente ser, dice el profeta Isaías que todos necesitamos al Salvador. Todos estamos mal delante de Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, todos somos como suciedad y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Eso dice Isaías. Así que por más buenas obras que tú y yo hagamos delante de Dios, todas nuestras buenas obras no son tan buenas como pensamos delante de Dios. Además de eso, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Este interrogante me gusta. Este es el siguiente interrogante que vamos a plantear allí en la siguiente diapositiva, y Romanos capítulo 5, versículo 8. Esto es para el que piensa, déjame leer un momentico. Esto es para el que piensa que de pronto, de alguna manera, no vamos a poder alcanzar el perdón de Dios. Pero déjame decirte que Romanos habla para estas personas que creen que no pueden alcanzar el perfecto perdón de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa, estimado amigo, el tamaño de tu pecado. Si tú has llegado a pensar en algún momento que eres tan malo que quedas por fuera del alcance del perdón de Dios, dice que Cristo murió por todos. Cristo murió por ti que me estás viendo en este mismo instante, por ti que estás sentado en ese sillón, por ti que estás sentado en la silla de ese amigo que te invitó en esta noche. La Escritura dice que Cristo murió por ti, que Cristo entregó su vida por ti, que Cristo dio su vida por ti. No importa qué tan malo creas tú que haya sido tu pecado, tu pasado, lo que hayas cometido, no importa qué tan malo sea, la Escritura dice que Cristo murió por ti. ¿Sabía usted que tiene un abogado? Déjeme preguntarle esto. ¿Sabía usted que tiene un abogado? Quiero que lea conmigo allí en la primera carta de Juan, nuevamente, primera de Juan. Vamos a primera de Juan y vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 y 2. Ya estuvimos leyendo el versículo 1, pero ahorita vamos a leer el 2. Primera de Juan 2, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer también
el versículo 1 y con base en esto vamos a responder unos interrogantes que vienen de aquí en adelante. Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también, dice la Escritura, por los de todo el mundo. Vamos a prestar atenta atención en estas palabras que acabamos de leer y vamos a tratar de darle respuesta a estos interrogantes que vienen a continuación. En el punto 3 de su taller que estamos resolviendo allí, hay una pregunta y dice: ¿a cuáles personas están dirigidas estas palabras? Y la Escritura dice: a los hijos de Dios. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para los hijos de Dios. Déjeme decirle que un hijo de Dios es aquel que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado, aquel que ha venido delante de Dios y le ha pedido a Dios perdón por su pecado y ha invitado a Jesucristo a ser a su Salvador personal. Déjeme decirle que Dios es tremendo Dios y Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, Él reconoce que habrá un momento en que usted y yo quizás vamos a caer. Y que si caemos después de haber creído en el Señor, después de haberle entregado nuestra vida, usted y yo igual necesitamos un perdón para nuestra vida. Y Él ha dejado a Jesucristo allí. ¿Para qué? Para perdón de nuestro pecado. Pero vamos al punto 4. Y el punto 4 dice: ¿qué recurso tenemos nosotros en momento de nuestro fracaso? Y dice la Escritura allí que tenemos a Jesucristo. Dice la Escritura: hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos nosotros? Tenemos un abogado que se llama Jesucristo, y ese abogado es justo, estimado amigo. Si usted no lo sabía, tenemos un abogado, es Jesucristo nuestro abogado, y es justo. Y esto es y debe ser alentador. Tenemos un tremendo abogado y Él intercede por nosotros delante del Padre. Esto te va a cambiar la vida. No importa si has fallado. Lo importante aquí, a partir de ahora, es entender que tienes un abogado que está dispuesto a perdonarte, pero está dispuesto a perdonarte, a limpiar tus pecados, pero con la única y exclusiva razón de que no vuelvas a hacerlo otra vez más. Pero si sientes que has fallado a Dios, tenemos un abogado y ese es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 5. El punto 5 dice: algunos no confían en los abogados. ¿Es Jesucristo diferente? Pero déjeme decirle que según el versículo 1 dice la Escritura que nuestro abogado es justo. Y esa palabra es importante. La gente no confía en los abogados porque dicen: los abogados son ladrones, los abogados timan, los abogados siempre se salen con la suya, ellos se llevan hasta el 50% de un negocio y no importa si ese era, bueno, qué sé yo. La gente tiene ideas preconcebidas, pero déjame decirte que la Escritura dice que nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, es un abogado que es justo. Y esto es importante. ¿Sabes qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Así que Dios es justo y Él no te quita nada. Él te da lo que tú mereces. Y sabes una cosa, lo más importante es que la justicia de Dios siempre está basada en su misericordia. Por eso la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Su justicia es más grande que la nuestra, porque su justicia actúa con misericordia. Y esto es glorioso. Ahora, vamos al ítem número 6. Aquí hay unas respuestas personales que tú puedes dar de aquí en adelante. ¿Cómo está nuestro caso legal? ¿Nuestro caso legal es fuerte o es débil? Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo es nuestro caso? Interesante postulación la del libro de Eclesiastés. Y yendo a nuestro ítem número 7, puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad
hay de escapar del castigo? Aquí planteamos un interrogante. ¿Qué posibilidad hay de escapar de nuestro castigo, puesto que somos culpables? ¿Ah? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Déjeme decirle que la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, él nos dice que Él es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Ahora, la palabra propiciación que se encuentra allí en primera de Juan, esa palabra allí, propiciación, en la Biblia significa el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Su sangre es la que aplaca la ira de Dios, pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, en otras palabras, es suficiente para perdonar el pecado. Nuestro pecado nos colocaba en una deuda grande con Dios por haber transgredido, porque pecado es transgredir la ley de Dios. Pero cuando Cristo vino, entregó su vida y derramó su sangre por nosotros, la Escritura dice que nuestra propiciación, en otras palabras, su sangre, su sacrificio, que es nuestra propiciación, es recibido delante del Padre y lo hace suficiente para perdonar todos nuestros pecados, pagando el precio de nuestra salvación. Así que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más. No exige nada más de ti. No exige de ti obras, no exige penitencia. Hay gente que aquí en el Atlántico se golpea con un azote el día de Semana Santa porque creen que de alguna manera ellos pueden redimir sus pecados golpeándose y haciendo penitencia. Y déjame decirte que eso es totalmente equivocado. Cristo en la cruz pagó nuestros pecados y no hay nada que tú, estimado amigo, puedas hacer para tú poder salvarte a ti mismo. Solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos redención por nuestros pecados. Déjame hablarte de algunas verdades sobre nuestro abogado que tú debes de saber y debes de conocer. Aquí hay unas verdades importantes sobre nuestro abogado. Primeramente, quiero decirte que nuestro abogado, en el primer ítem vas a encontrar que nuestro abogado es un abogado justo. Esto tiene que hacer una mella en tu vida. Nuestro abogado es un abogado justo. Por lo tanto, él no gana con trucos. Él no gana tampoco con maniobras ilegales que distorsionen la verdad. Nuestro abogado tampoco puede ser sobornado. Él tampoco va a usar mentiras. Nuestro abogado, un primer elemento que vas a encontrar allí, es que es justo. Pero además de eso, nuestro abogado, Cristo, está defendiendo clientes culpables. Nuestro abogado justo defiende clientes culpables. Dice ahí arriba, defiende clientes culpables. Esto es importante. Así que él no es como el abogado que conoce la maldad de su cliente y sin embargo lo defiende o busca cualquier argumento jurídico para hacerlo pasar como inocente. No, nuestro abogado Jesús no es así. Él sabe que somos culpables por nuestros pecados y nos va a presentar como culpables delante del juez, que es nuestro Padre Celestial. Sin él, sus clientes no tendrían defensa. Sin él, sus clientes no pueden triunfar. Él nos va a presentar, escucha esto, como culpables porque él es justo. Ahora, Cristo va solo ante Dios para defendernos. Cristo va solo ante Dios para defendernos y esto va a importarte mucho el día de hoy. Él se presenta delante del Padre y Él nos defiende en todo momento. Él nos llama, Él no está llamándonos a testificar, porque eso sería en vano. Usted y yo, estimado amigo, estamos sin excusas. ¿Por qué? Porque hemos sido declarados culpables de nuestra falla, culpables de nuestro pecado. Él nos ha declarado culpables y Jesús no va a defender personas inocentes. Está defendiendo a personas culpables como tú y yo. Nuestro pecado, esa mancha de pecado que venía desde Adán y Eva, está con nosotros, lo que nos hace culpables. Ahora, su adversario de ese abogado, ¿sabes quién es? El diablo es su adversario.
cuya táctica es acusarnos. Eso dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 12, que él nos acusa. Apocalipsis 12, versículo 10 y 12. Él dice que Satanás nos acusa de día y de noche. Jesús refuta las acusaciones del diablo, defendiéndonos con su sangre. ¿Cómo hace frente Jesús a las acusaciones del enemigo? Él dice, sí, ellos son culpables, pero ellos vinieron a mí por perdón de pecados y mi sangre los limpia. Mi sangre borró el pecado, mi sangre lavó sus manchas. Por eso ya no hay pecado en sus vidas. Mira qué glorioso es esta enseñanza. Además de eso, algunas cosas que debes saber sobre nuestro abogado es que él nunca proclama nuestra inocencia. Él siempre admite nuestra culpa, te lo he venido diciendo, y argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte y que la deuda que tú y yo teníamos es una deuda que ya está cancelada. ¡Qué gloriosa palabra! San Pablo, escribiéndole a Timoteo, ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice que si hay un solo, dice él, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice él que ese mediador es Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, hombre. Ahora, ¿qué es un mediador? Un mediador es una persona que intercede entre dos personas. Es una persona que se coloca en la mitad de una y otra parte, y él va a abogar por la una y por la otra para tratar de remediar y solucionar el problema que a los dos les afecta o que los coloca en separación. Jesús es un mediador, Jesús es un intercesor. Lo va a hacer por ti y lo va a hacer por mí. Eso es un mediador, tratando de reconciliar cuando hay problemas. ¿Qué va a hacer él? Va a reconciliar cuando se encuentra algún tipo de problema. El ítem número 9 de su taller nos dice cuántos mediadores hay, según Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Y ahí usted va a encontrar que hay un solo mediador, y que ese solo mediador, ¿sabe cómo se llama? Se llama Jesús. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Más bien están buscando a otros que intercedan por ellos. Pero déjame decirte algo, estimado amigo, que el único mediador, el único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro abogado. No hay otro, no hay otra persona, no hay otro ser, no hay ningún objeto, no hay nada que pueda mediar por ti, no hay ningún tipo de fórmula mágica que pueda mediar por ti. Solamente Jesús, a través de su sangre, puede mediar por ti y por mí. Ahora yo voy a preguntar, ¿cuáles son algunos intermediarios que la gente busca para interceder ante ellos? Pues déjame decirte que hay gente que dice que es la Virgen María la que intercede. Hay otros que están diciendo que son los santos los que interceden por ellos, y son las creencias de cada persona. Respetamos las creencias de cada persona, pero esas creencias tenemos que confrontarlas con la palabra. La palabra nunca dice que María es mediador entre Dios y los hombres, ni que los santos son mediadores entre Dios y los hombres. Podemos decir que muchos santos que existieron fueron personas que tuvieron una noble reputación, fueron personas que hicieron las cosas bien delante de Dios, ¿sí? Pero ellos no median entre Dios y los hombres. Pero también la gente llega a decir que hay líderes religiosos y que los líderes religiosos son como mediadores, y es una mentira. Ningún pastor, ningún sacerdote, ni el Papa, ni el Dalai Lama, nadie puede mediar por ti y por mí, solamente Jesucristo. Ellos pueden ser guías, de pronto consejeros, pero no mediadores. Jamás podrán mediar, no pueden ocupar el lugar de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el único que entregó su sangre por ti y por mí fue la de Jesús. De hecho, si alguno de estos mediadores
de alguno de estos líderes muriera por ti, no servía, porque su sangre estaba contaminada. La única sangre pura y sin mancha es la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo permitió la encarnación de Jesús en el cuerpo virginal de María, fue sin pecado concebido. Por eso es su única sangre, la única sangre que puede limpiarnos, porque es sin mancha, porque no lleva el pecado original en sí misma. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo es nuestro abogado. Ahora, la verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ya lo dijimos, ni la Virgen, ni un santo, ni un líder religioso puede salvarnos. Solamente Jesucristo puede salvarnos de nuestro pecado. ¿Ha encontrado a Jesucristo como abogado? ¿Ha estado confiando usted en sí mismo o ha estado confiando en otras personas? ¿Cómo ha estado viviendo su vida usted hasta el día de hoy? ¿Ya le ha creído a Jesús? ¿Ha entregado su vida a Jesús y ha confiado en Él como abogado? ¿O ha estado viviendo su vida de la manera que usted cree que debe de vivirse, confiando en otras personas? Déjame decirte que ya lo hablamos en programas pasados. Muchas veces los amigos podrán defraudarnos, pero Cristo nunca lo va a hacer. Esto es importante que lo tenga. Ahora, si no ha encontrado ese abogado que se llama Jesús, si no ha tenido esa seguridad, permítame en esta mañana entregarle un contrato que usted puede firmar con su abogado. Está en su hoja, en la parte izquierda de su hoja. Allí se encuentra este contrato que está aquí, que reza allí en esta diapositiva, en la columna de al lado. Ahí está. Y si usted está de acuerdo, este contrato dice de la siguiente manera: contrato con mi abogado. Mira este contrato hermoso que tú puedes firmar el día de hoy y colocarle tu fecha. Este contrato dice: necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. No tengo defensa ni excusa para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre. Entiendo que has tomado mi sentencia y que todo ya fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo, te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios. Estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que te ofrezco es confianza y fe en ti. Además, te entrego mi vida para servirte. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Atentamente, Samuel Montes. Ahí usted puede colocar su nombre propio, coloca su firma y la fecha del día de hoy, 11 de diciembre del año 2020. Quiero invitarte en esta tarde nuevamente a que tú le entregues tu vida a Jesús y que le digas a ese abogado que es bueno, que es justo, que te defienda, pero que coloques toda tu confianza en ese buen abogado que es Jesús. Quiero que hagas esta oración conmigo y luego vamos y revisamos las preguntas de al inicio a ver si estaban contestadas acorde a la palabra o si ya hay alguna variación a esta altura de la enseñanza. Oremos juntos y ora conmigo en este día y dile al Señor: te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Permítele a Él que sea tu abogado justo. Él va a interceder por ti en todo momento delante de nuestro Padre Celestial. Así que, estimado amigo que estás allí en nuestras casas Urban, quiero que ores conmigo junto con los anfitriones que te están acompañando en este momento. Oremos juntos dándole nuestra vida a Jesús. Padre Celestial, reconozco que las mejores de mis obras no alcanzan para mi salvación. Reconozco mis faltas y que he sido culpable delante de ti. Por eso, el día de hoy te acepto como el único y suficiente Salvador para mi alma. Perdona mis pecados, lava mi corazón y borra todas mis faltas del libro de la vida. Sálvame de la muerte y del pecado.
ven a mi corazón y ven a mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy mi vida y mi ser, te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida y mi único abogado justo y fiel. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esta nueva vida. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme decirle, estimado amigo, que Cristo vino a tu vida y ahora tienes un abogado que intercede por ti delante del Padre. Damos gracias al Señor por tu vida. Vámonos a las preguntas del inicio que formulamos inicialmente, a ver si en algo esto logró cambiar tu manera de pensar o si las preguntas estaban respuestas conforme a la enseñanza que hemos llevado el día de hoy. La primera pregunta decía: ¿necesitamos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios? ¿Falso o verdadero? Vamos, quiero que te animes y por favor me des una respuesta allí a través del chat. ¿Falso o verdadero? Vamos, por favor, escribe tu respuesta a través del chat. Anímate, colócame una B o colócame una F, dependiendo cuál sea tu respuesta. Segunda pregunta: ¿nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables? ¿Falso o verdadero? Colócame una F o una B, dependiendo tu respuesta, allí en el chat. Vamos a mover el chat en este momento y yo sé que será de gran bendición. Tercera: ¿hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres? ¿Falso o verdadero? Déjame decirte que para el primer ítem, la respuesta a si necesitamos a un abogado para defendernos es verdadera, y ese abogado es Cristo Jesús. El segundo ítem dice: ¿nuestro abogado Jesús solamente defiende clientes culpables? La respuesta es verdadera, porque tú y yo éramos culpables de haber transgredido la ley de Dios. Y la tercera: ¿hay muchos mediadores entre Dios y los hombres? Pues déjame ayudarte con la respuesta. Es falso, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el único abogado. ¡Qué glorioso mensaje en este día! Así que tú puedes sentirte feliz de que Cristo es tu abogado. Quiero orar por aquellos que se disponen para donar y dar sus ofrendas en Casa de Vida. Sus ofrendas y sus donaciones son muy importantes para nosotros y ayudan al buen funcionamiento de nuestra comunidad de fe. Queremos orar, y si quieres ofrendar en nuestra comunidad de fe, puedes entregarle tu ofrenda, puedes entregarle tu donación al anfitrión que te ha invitado a casa y él muy amablemente los hace llegar a las arcas, los alfolí de la iglesia aquí en Casa de Vida. Bendito Padre Celestial, bendigo cada persona que da para tu obra, que ofrenda, oh Dios mío, que dona en tu obra, porque sabemos que hoy más que nunca tu obra requiere, Dios mío, oh Padre amado, oh Dios, del apoyo, de la ofrenda, del diezmo de cada persona para poder seguir, Dios mío, tu obra adelantándose, para poder seguir tu obra sosteniéndose. Padre, bendigo cada mano que da para tu obra. Bendigo a aquellos que también toman la cuenta de ahorro que está saliendo allí y que pueden hacer su depósito, oh Dios, en donación para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Recuerda que tenemos un abogado y ese abogado es Cristo y ese abogado es justo y siempre va a defender tu causa. Si sientes que has errado, tenemos ese abogado que es Jesucristo el justo. Que Dios les bendiga, les amo mucho y recuerda, nuestra cita es todos los jueves a partir de las 6 p.m. Muchas bendiciones.